Bien, vamos con Astro. ¿Quién es Astro? ¿Qué es Astro? Bueno, pues Astro era un modelo que hizo Bultaco específicamente para correr dirt track en Estados Unidos. Ha sido siempre muy importante. Todas las marcas apostaban por ir allí. Entonces Bultaco también, Bultaco el mercado más importante que tuvo fue Estados Unidos. Se daban de bofetadas por tener las Bultacos y tal. Y entonces supongo que empezarían porque alguno cogería, pues no sé, yo que sé, una Matador, un rollo y tal, la hizo para correr. Y entonces no sé si fue el propio importador americano, con la ayuda de fábrica, no hacerme mucho caso, seguro que alguno de vosotros sabéis más que yo. Bueno, muchos sabréis más que yo de Bultaco. Pero la fábrica, o sea, Bultaco en España, se metió en el proyecto y entonces hizo una moto específica para correr en el dirt track en el campeonato americano o estatales de varios tal. Nombre de Astro viene por el Astrodrome ¿de dónde era? Bueno, también cuando lo edite os diré de dónde es el Astrodrome. Entonces es la abreviatura de Astrodrome Astro. El Astrodrome de Louisville o no me acuerdo de dónde. Bueno, yo qué sé, de Wisconsin o de Wichita, no sé. Ahora pondremos de dónde, ahora lo ponemos aquí. Vale, Astro. Bien, Astro era una moto que venía, era un chasis que habían hecho, seguramente de derivación campestre, no de carretera. Entonces la novedad que tenía, bueno, sabéis que las motos de dirt track están hechos para ir de lado, ¿no? No tienen freno delantero y tienen freno atrás. Normalmente en aquella época, pues todo el mundo llevaba tambor y tal. Y Astro fue una de las primeras motos en incorporar un freno de disco posterior. Bueno, una estética muy característica, muy moderna para aquel momento, y era una moto imbatible. Ganó innumerables carreras, o sea, era imbatible. Actualmente es un modelo de Bultaco hiper buscado, carísimo, porque además es muy escaso, auténticas Astros hay muy pocas. A mí se me ocurrió, ¿por qué? Pues porque en aquel momento empezó a haber un movimiento de dirt track en España. Esta moto la hice es que no me acuerdo, en el 16, 17 puede ser. Igual que Clandestina fue en el 15, creo recordar. Pues esta me parece que la hice en el 17. Además fue un proyecto rápido y una grillada en un verano. Un verano, era un agosto. Y entonces se estaba diciendo que se iba a hacer un campeonatillo, que tal, venga, anímate. Y entonces, ¿qué corría la gente? Pues todo con motores monocilindros de 4 tiempos. Se hizo mucha SR2,5, pues eso, en plan dirt track, ¿no? Todo el mundo, todos los preparadores que había en aquella época o tal, se liaron a hacer una. Luego, gente más profesional. Luego aquello derivó a hacer con motores de 600, pues no sé, Hondas 600, Dominator y tal. Y luego ya fue la pasada, nos vamos a los CRF 4,5, motores de 4,5 al frío para agua. Pero vamos, yo quería hacer algo un poco vintage, fuera de la norma, un poco outsider, ¿no? Y a la contraria, como siempre, porque aquí está a la contraria. Si todo el mundo lleva cuánto tiempo, pues yo 2 tiempos. Así que dije, joder, pues venga, pues vamos a hacer un homenaje a Astro. Y entonces... Perdón. Resulta que dije, bueno, pues vamos a hacer la misma historia que hicimos con Clandestina, es decir, coger un chasis pequeño y meterle el pedazo de motor más gordo. ¿Qué pensé? Pues tenía que ser un chasis un poco campero, ¿no? O sea... Y no sé, viendo y también qué es lo que vendían, me encontré un chasis de una Lobito. Esta moto, la base es una Lobito 125. Como motor para empezar, decidí no complicarme tanto la vida como me había hecho con la Clandestina. Voy a coger un motor tocho, pues un 3,5, por ejemplo, que creo que es suficiente, con ese tamaño creo que es suficiente para dar buenas vueltas a un circuito de dirt track, al óvalo, y hacerlo majete y tal. Entonces, de pronto, viendo bueno, esto es del siglo pasado, pero en el no me acuerdo si en el Wallace o donde lo vi, había un señor que vendía un chasis de Lobito 125, un precio ridículo, algo como 100 pavos o así, ¿no? Y digo, bueno, pues venga, vamos con una Lobito, ¿no? La Lobito ya es campera, desde donde deriva luego creo que ya Sherpas, historias y tal, la Lobito, ¿no? Y digo, venga. Y entonces luego buscando, pues también me encontré un señor que vendía un motor completo, Matador 350.
Y dije, pues creo que está bien, es un buen motor, estuve informando sobre él. Y es un motor que en su momento, digamos, esta versión es un poco más perchorona. Tiene mucho par, porque era un poco una moto, no era tan crossera, por decirlo de una manera, como las primeras Matador, ¿vale? Esta se convirtió al final, podemos decir, que una abuelita de las trail, por decir así, ¿no? Entonces me pareció bien porque la configuración que tenía era para potenciar medios. Yo tampoco estaba buscando una TSS, no buscaba aceleración, buscaba un motor manejable y bien y tal, ¿no? Y nada, volvimos otra vez a la picaresca española, ¿no? Llega y llama al señor, me dice, era un tío de Salamanca. Sí, 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 está puta madre el motor, genial, está nuevo, está nuevo. Y empezó a contar la historia, me dice, esto sabes qué era. Yo es que fue en su momento concesionario Bultaco y tal, igual. Entonces le vendí a un señor, una Matador, y bueno, pues el tío la probó, hizo muy poco, tenía mucho miedo y se calzó una hostia. Entonces, pues nada, el tío me dejó la moto aquí, y bueno, y el motor pues tiene muy pocos kilómetros y tal. Bueno, el motor tenía muy pocos kilómetros y tal. El caso es que el motor me lo compré. La verdad es que estaba exteriormente en un estado bastante bueno, pero cuando nos metimos dentro, pues volvemos otra vez al típico rollo de los pistones, camisas y tal. Pues bueno, no voy a decir que tenía tantas rayas como un disco, surcos, hostia, pero ¿sabéis lo que es un disco? O sea, un disco, ¿sabes? Antes teníamos, la música venía en unas cosas negras redondas que se llaman discos, se ponía en un plato, tocadiscos, plato, y entonces con una aguja lo ponías y la aguja transmitía una información que había en los surcos y salía la música. Era increíble. Bueno, pues digamos que este cilindro tenía tantas rayas casi como un disco, con lo cual hubo también que repasar. Bueno, lapeamos, en este momento lapeamos, bueno, no fue tan grave. Pistón también lo reacondicionamos y tal, hicimos caja de cambios, rodamientos, todo bien. Poco más, un carburador también, bueno, de la época, pero rehecho. Y le metimos encendido electrónico. Es que es fundamental. El encendido electrónico en estas motos antiguas es fundamental, ¿no? Para ya olvidarnos de los platinos. El que ha tenido platinos alguna vez en su vida, yo los he tenido, pues la Montesa, que la verdad no me dio problemas nunca, pero en Ducati era una pesadilla, tío, los platinos eran una pesadilla. Cuando se inventó, se empezó a aplicar el encendido electrónico, no veas que avance, macho, realmente habíamos llegado a Marte, con el encendido electrónico ya habíamos llegado a Marte, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, el caso es que le metimos encendido electrónico, el mismo que le habían metido a clandestina, y el motor estaba hecho. Entonces, bien, había que meter el motor en el chasis de la Lobito. Pero como esta vez no quise meterme en el jardín de la clandestina, dije, no, voy a mantener el basculante porque compré el chasis con el basculante original de la Lobito. Y entonces digo, no, le voy a meter un buje trasero de la Lobito. Porque ya os he dicho que el piñón en Bultaco está muy cerca del centro del motor, con lo cual el buje de las Bultaco lo mismo, tiene la corona metida hacia adentro, con lo cual ya la tenía alineada. No me compliqué la vida. Fue un proyecto que hice relativamente muy rápido. Venga, pim, pam, pum, pam. Luego le puse una buena llanta. Lo bueno de los radios es que puedes utilizar bujes de la época antiguos, pero le puedes meter una llanta de supermotar. Y yo la pasé a 17 pulgadas. Todo a 17 pulgadas. Normalmente dirán, no, es que llevan 19. No, yo quería una moto bajita, bien, 17 pulgadas, manejable y chimpum. Y ya está, fuera de la norma. Ya lo sé que se pone 19 y tal, pero yo pasaba el tema. No íbamos a correr el campeonato del mundo, íbamos a reírnos, ¿no? Entonces, nada, claro, ¿cuál fue el problema? Que el motor era también bastante grande. No había que centrarlo, como hicimos en la clandestina, pero tuvimos que rehacer todos los anclajes de la parte trasera, hacer unos nuevos cartabones para meter el motor. Entonces tiramos otra vez de el método albañil, ¿no? Pim pam pum, y se centró y quedó como Dios de bien. O sea, que podéis meter un 3,5 en eso, en un 125, de una manera o de otra. Entonces, bueno, ¿qué más? El tren delantero, como no tiene ni freno ni nada, yo lo que tenía claro es que quería algo que tuviera unas buenas barras. No quería ni flexos, ni que flexara, ni hostia, ni nada. Porque si reforzamos un poquito la pipa de dirección, al tener una suspensión, digamos, un poco más mejor, pues entonces teníamos un poco que reforzar la pipa. Y entonces
puse una horquilla de una Hornet 600, increíble, ¿eh? Increíble. Y nada, le hicimos con sus tijas, el eje, el acople, todo el rollo, pusimos las barras, como no llevaba freno, pues entonces el buje delantero eliminamos los anclajes del disco y en las botellas los anclajes de las pinzas, para que fuera todo muy, muy ligero y tal, y bueno, ¿y por qué les de una Hornet? Pues que en un primer momento me compré unas de una IZ2,5 y claro, como no caí, una IZ2,5 es enorme, es una moto de crono, entonces realmente lo que necesitaba era algo más corto, y no sé, lo vi por ahí, estaba tirado, si es que no sé, hay material que de pronto te encuentras a unos precios irrisorios, cambias el interno, retenes, aceite y tal, y tienes una super horquilla. Esta es una Hornet 600, no me acuerdo, convencional, que no me acuerdo de qué época y tal. Atrás le metí unos amortiguadores que me hizo Hagun, el importador español de Hagun, Hagon, Hagon England, UK, Hagon, o Agón, español, Agón. Vale, entonces este tío, que es un tío que es una eminencia, que es de Valencia, que es holandés, y que no me sale el nombre ahora mismo, bueno, este tío es un número uno en suspensiones, y me hizo las suspensiones a media. Le dije la moto que era, quién iba a montar, cuántos kilos, que iba la inclinación, y me hizo 2 amortiguadores de cine. De hecho, ya había trabajado con él, que me hizo a medida el amortiguador de Sportster, una Sportster que hice en plan Roadster, eliminando la suspensión de atrás, del doble amortiguador, y le pusimos un amortiguador tipo más moderno, como un monoamortiguador, no sé, como un ProLink o algo así, ¿no? ¡Pam! Y nada, me lo hizo a medida, fue un trabajo bastante bueno. El tío es número uno. Me saldrá el nombre de este señor, tranquilos, ya os lo pondré por aquí también. Y entonces, pues nada, ya lo teníamos todo, el chasis atrás, lo único que hice fue recortarlo, le hice una cuna y le puse el depósito de una Mercurio 125 que tenía por ahí, y hicimos esta pintura tan bonita, un Remember, un Astro, hice un logo que me lo inventé yo, el logo de Astro, que luego lo hicimos en pintura, y bueno, queda muy bonito. Y el asiento está, o sea, es un diseño mío, no es ningún asiento, está un poco inspirado, no sé, pues sí, como el propio Matador o tal, pero vamos, lo hice en una base de chapa, con, ¿cómo se dice? Con un mullido bastante tocho, le hicimos las morcillitas, atrás le pusimos el logo de Bultaco, como lo llaman de origen, y quedó de coña. Porque yo no quería hacer una dirt track al uso con un colín de fibra no, quería como si fuera una moto de los años 50, 60, que la metes a correr en dirt track, y entonces tienes un depósito de calle, y vas con tu asiento un poco más corto, y ya está, y tu manillar. Nada, manillar cónico también, así. Y luego tuve una idea, porque era una cosa que yo no entendía. Era... en las motos de dirt track normalmente llevas el embrague a la izquierda, y aquí nada, aquí va el puño. Pero luego tienen el pedal de freno en la derecha. Entonces, como Bultaco puedes poner el cambio o a la derecha o a la izquierda, dije, no entiendo. Digo, ¿por qué si estamos girando a la izquierda no pongo el cambio a la derecha y elimino el pedal del freno y pongo el freno en la maneta? Os cuento esto porque luego fue una cosa muy curiosa. Bueno, estuvo muy bien, no sé, a mí se me ocurrió así, y bueno, yo sé que normalmente llevan pedal de freno y ya está. En este caso era de tambor, porque era un buje de lobito, porque en Bultaco encontrar un buje con freno de disco es que el buje que tienes que encontrar es precisamente el del Astro, que vale un dineral. Y no era cuestión. Bueno, pues la moto estuvo así, pues eso, la terminé. ¿Qué pasó? Pues viva España. ¿Qué pasó? Pues que nada salió, no se hizo ni campeonato, ni hostias. Yo, bueno, tengo amigos que hacen dirt track en Cataluña y sé que allí sí cuajó y tenían un campeonato que también se fue a la mierda, pero por lo menos estuvieron, no sé si 2 años o... hicieron bastante más que nosotros en Madrid. En Madrid al final no salió nada. Con lo cual la moto se quedó allí en un rincón, acumulando polvo. Fíjate que ni siquiera la arranqué. Y ahí se quedó. Y entonces,
¿Qué pasó con la moto? Bueno, pues esta moto entró dentro del rango de lo que yo llamo moto furniture. Es decir, que coges tu moto y te la pones en el salón o te la pones en tu despacho o tal, o sea, de decoración, porque lo mismo. Con la leña que había costado, nadie la quería comprar ni nada. Digo, bueno, pues la venderemos como así, tal cual, está sin arrancar, la venderemos como moto furniture y tal, ¿no? Porque muchas veces, o a lo mejor luego pensé, bueno, esta moto se merece una segunda oportunidad, entonces de pronto íbamos a hacer una... Sí, es verdad. Surgió una oportunidad de volver a Glemsec y entonces quería la venganza de Don Mendo, no era volver otra vez con una 2 tiempos, llegar allí de tranquis, ni decirles que era 2 tiempos ni polla, llegar allí y decir, ¿qué vas a llevar? No, una 1500 turbo hiperpropulsada con hipohuracanado y tal y cual, ¿no? Y ya está. Bueno, el caso es que estuve hablando con una gente, qué tal, qué cual, con mi amigo Vector, hicimos unas propuestas de cómo queríamos hacer la moto, una moto, digamos, espectáculo y... Bueno, un inciso se me ha olvidado, muy importante, la moto... Mi amigo Super Mario volvió a hacer otro escape con la base de partida de las plantillas que tenía de la TSS 2.5, como hicimos de la clandestina, pero lo modificó un poco por el carácter que iba a tener, ¿no? Pues una lámina más pequeña, más tal, más cual, porque no queríamos una moto de velocidad, queríamos una moto con pa y que girara, ya está, porque giran siempre para acabar en el mismo sitio, o sea, es un sinfín, es un sinsentido. El caso es que, bueno, pues surgió esta oportunidad y cosas que pasan en este país, de pronto, pues no sé, que no había dinero, no había sponsors, no había nada. Luego posteriormente me enteré que sí hubo sponsors para otra, ¿no? Para otra historia. Entonces, bueno, pues sí realmente me fastidia un poco, ¿no? Al final llegas al punto de lo poco seria que es la banda, ¿no? Bueno, el caso es que la moto se quedó allí durmiendo, el sueño de los justos también. Y de pronto un día me llamó un francés, Philippe. Y entonces Philippe me dijo... Philippe es un flipado de las Bultacos. O sea, es más, él tiene una Bultaco Astro auténtica. Y entonces me llamó, llegamos a un acuerdo, vino, él vive en la Costa Azul, allí en Cannes, aprovechando que venía a rodar un circuito de dirt track ahí, el rancho no sé qué, ahí en Barcelona, pues bajó a Madrid, trincó la moto y se la llevó. Yo ya le había explicado cómo estaba la moto, que llevaba parada, pues no sé, 7 años, que no la habíamos arrancado nunca, que no me acordaba hasta que quería recordar que la habíamos dado y chispa había, pero que no... Bueno, que se la vendía a unas condiciones tal y bueno, que no había ni garantía ni hostias, que la tenía que terminar él. Él dijo que sí, que no le importaba, que tal, que él contaba con ello. Bueno, ¿sabéis cuánto tardó en ponerla en marcha? 3 horas. El cabrón se puso clic, y en 3 horas me manda el vídeo y me dice, mira, Pepo, ram, pam, 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 pam. Bueno, ahora lo vais a ver, pam, 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 pam. Pues mira, alguien disfruta de ella, está rodando con ella y está encantado. Y yo también encantado de que alguien pueda disfrutar con una de mis motos. A mí me gustan que mis motos rueden. Yo ya sé que son muy bonitas y tal, pero es que yo no entiendo por qué las motos de carreras tienen que ser una guarrería, ¿entiendes? Haces una moto, un trabajo, y vuelvo a decir lo mismo, y si te hostias, pues la reparas y empiezas otra vez y ya está. Yo ya sé que luego la van a ñapear y tal, pero vamos, que me da igual, la moto se hizo, pues se arranca, van y ya está. Eso para mí es lo importante y que la gente las disfrute.
Y nada, bueno, pues lo mismo. Ahora os voy a presentar unas fotos que también hizo un fotógrafo, Sergio Cardeña. Y bueno, muy bonita, es una moto muy bonita, llamó mucho la atención. La llevamos también, la expusimos en la Feria de Verona. En la Feria de Verona la pusimos allí, causó sensación también. De hecho, fue muy divertido. Allí la intentamos arrancar. Ahora veréis. ¡Ram! Y nada, pero bueno, en fin. Acabó bien la historia, la moto está rodando, que es lo que tiene que hacer una moto. Nada, chicos, esto es la historia de mis bultacos. Que la disfrutéis. Os espero para otra aventura más. Chao. Me acabo de enterar que por lo visto hay que dar también a los likes aparte de suscribirse porque así posicionamos, entonces lo ve más gente y tú lo recomiendas. Que le des el like y que os suscribáis, ¿eh? ¡Malditos roedores!